Dios les bendiga, hermanos. En esta hora te saluda el pastor Edwin Hernández, de aquí de la ciudad de San José, California. Amén. Con el propósito de compartir este tema de la palabra del Señor. Amén. Estancamiento, ¿verdad? Por la gran altivez. Y podemos ver, ¿verdad?, un alto índice de estancamiento que se da en algunos cristianos, ¿verdad?, que están batallando, ¿verdad?, con esta potestad llamada la potestad de la altivez, y que muchas veces no se dan cuenta o no nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo opera esta potestad, ¿verdad?, satánica, la potestad de la altivez. Amén. Y entonces cuando hay altivez se da un alto índice de estancamiento. Hay personas que se están congregando, ¿verdad? Pueden ir a la iglesia, pero están estancadas. Pueden estar dentro de las iglesias y estar estancadas, ¿verdad? Y eso no es la voluntad de Dios, que estés dentro de una iglesia y estés estancado o estés estancada, ¿verdad? Simplemente porque hay influencia de esta potestad llamada la potestad de la altivez, ¿verdad? Entonces podemos ver muchos cristianos que no pueden avanzar, que no pueden crecer, no pueden expandirse, no pueden establecerse, ¿verdad? Porque no se han dado cuenta que tienen una gran altivez y que es necesario extirparla, sacarla en el nombre de Jesús para nosotros crecer, ¿verdad? Ese es el propósito del Señor, que tú crezcas, evoluciones, vayas de gloria en gloria y que vayas a otro nivel. Voy a leer Salmos 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces aquí encontramos dos tipos de personas: las personas humildes y las personas altivas. Dice la palabra del Señor que Jehová ve a estas dos personas, ¿verdad? Dentro de la tierra, ¿verdad? Las personas humildes y las personas altivas. O sea que desde el momento que Dios ve a humildes y ve a altivos, vemos que ese movimiento se está dando dentro de las iglesias o dentro de la tierra, ¿verdad? Que grupos de personas humildes y grupos de personas altivas. Entonces, ¿quién define quién es humilde y quién define que es altivo? Pues Dios, porque Dios dice que Él ve el corazón, ¿verdad? Dios ve el corazón del humilde, pero también ve el corazón del altivo. Entonces, porque muchas veces nosotros no podemos discernir si hay altivez en nosotros, ¿verdad? Porque lo que hace la altivez es justificarte, justificarte, haciéndote ver de que tú estás bien, haciéndote bien de que tú estás bien. Y ese es el peor error, ¿verdad? O la consecuencia de la altivez, hacer que la persona esté bien cuando realmente está mal. Entonces, aquí hay una consecuencia cuando Dios ve. Dice que cuando Dios ve al humilde, dice que Dios lo atiende. Amén. Pero dice que cuando Dios ve al altivo, dice que lo mira de lejos. ¿Por qué Dios ve de lejos al altivo? Porque si lo ve de cerca, lo mata. Porque si lo ve de cerca, lo destruye. Entonces, Dios ve de lejos al altivo para no destruirlo, ¿verdad? O sea, Dios no se puede acercar donde hay altivez. Entonces, eso es importante. Vuelvo a repetirlo. Dios no se puede acercar donde hay altivez. Dios no se puede acercar donde hay corazones altivos. Dios no se puede acercar donde hay actitudes altivas. Dios no puede acercarse. Dios no puede traer bendición ahí. Dios no puede traer respaldo ahí. Dios no puede traer su presencia ahí. Dios no puede traer lluvia temprana o tardía para germinar un impacto de crecimiento. Dios no puede traer ahí, porque Dios no trabaja con la altivez. Dios no trabaja con la altivez, sino que Dios trabaja, ¿verdad?, con la estirpe de humildad. Aquellos que realmente abren su corazón para que Dios los guíe, para que Dios los moldee, para que Dios los trabaje y para que Dios los forme. Entonces, el propósito de este tema es que tú puedas sacar toda altivez de tu vida. El propósito de esta palabra es que toda altivez se vaya de nuestra vida
y seamos libres por el Espíritu del Señor. Porque la altivez, aparte de que es una potestad dañina, también la altivez es abominación a Jehová. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Oigan, vuelvo a repetirlo, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Entonces, la altivez es una abominación a Jehová. O sea, es algo que Dios aborrece, es algo que se convierte en abominación. Entonces, si Dios aborrece, ¿verdad?, la altivez, ¿por qué nosotros vamos a ir en pos de ser personas altivas o de ser personas creídas o de ser de personas, ¿verdad?, llenas de arrogancia, que muchas veces no saludamos a alguien porque nos sentimos tan importantes o muchas veces empezamos a despreciar a los demás, ¿verdad?, por tanto orgullo o altivez que hay en el corazón y no nos damos cuenta que eso es abominación delante del Señor. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad?, porque cuando hay altivez hay consecuencias terribles. Por ejemplo, una de las consecuencias del altivo es que al altivo le gusta pelear. Dice Proverbios 28:25, el altivo de ánimos suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Oiga bien, el altivo suscita contiendas. O sea que el que tiene altivez, ¿verdad?, va a querer pelear, va a querer defenderse, va a querer ponerse, ¿verdad?, al tú a tú, como decimos, va a querer pelear, ¿verdad? Y cuántos cristianos no vemos hoy en día peleando y peleando y peleando, exigiendo sus derechos y peleando y peleando y peleando. Y todo esto viene por la altivez, porque no se quieren dejar, entre comillas, dicen, no, yo no me voy a dejar de ser pastor, o yo no me voy a dejar de ser hermanita, o yo no me voy a dejar de ser hermanito. Entonces están cayendo en contiendas, están cayendo en pleitos, porque no se quieren dejar. Entonces es de tener mucho cuidado, porque la altivez, ¿verdad?, te va a hacer de que tú no te dejes de nadie. La misma altivez te va a decir, pero nadie tiene que usurparte, nadie tiene que humillarte, nadie tiene que pisotearte, no te tienes que dejar, tienes que vengarte, tienes que vengarte y vengarte y vengarte. Y esos son los frutos de la altivez, la venganza. Amén. Las personas que se quieren vengar y vengar y quieren exigir, ¿verdad? O si no hacen justicia, pues voy a ir a la corte, voy a ir a demandar, y meten demandas porque la misma altivez les hace de que no se tienen que dejar, y la misma altivez, ¿verdad?, hace que la persona se vengue y después se ría y dice, ajá, me vengué por fin, ¿verdad? Entonces ese es producto del altivo. Esos son los frutos del altivo. El que le gusta pelear, esos son los frutos del altivo. El que le gusta pelear, el que le gusta vengarse, el que le gusta crear problemas, contiendas, crear pleitos, crear una atmósfera de pleitos, ¿verdad? Porque Dios no nos llamó a estar en pleito, Dios no nos llamó a estar en conflicto, Dios no nos llamó a estar en pelea dentro de las iglesias. Dice la palabra, mi casa será llamada casa de oración. Entonces queda muy claro y es importante definirnos qué tipo de cristianos somos, ¿verdad? ¿Somos cristianos tibios? ¿Somos cristianos calientes? ¿O somos cristianos fríos? ¿O qué tipo de cristiano eres? ¿Cristiano a la estirpe de los fariseos? ¿Cristiano religioso? ¿O cristiano ritual? ¿Verdad? ¿Cristiano rutinario? ¿Verdad? Porque hay varios tipos de cristianos en la Biblia, ¿verdad? Están los cristianos Moab. Dice Jeremías 48:29. Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Hemos oído, dice, acerca de Moab. ¿Y qué es Moab? O sea, aquí dice que Moab era un pueblo soberbio, era un pueblo arrogante, era un pueblo orgulloso, altivo y altanero de corazón. Entonces,
No tenemos nosotros que morar en Moab, porque todo el que mora en Moab es influenciado por este sistema de altivez, de orgullo y de arrogancia y de altanería. Entonces tú tienes que salir del monte Moab y pasar al monte de Sión, ¿verdad? Al monte donde están los humildes, los que van a ver a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el de corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, nuestra posición, nuestro lugar es estar en el monte de Sión, no en el monte Moab, porque en Moab, ¿verdad?, es un monte de soberbia, es un monte de orgullo, y no tenemos que estar ahí. Tenemos que ser cristianos, ¿verdad?, del monte de Sión, no cristianos de Moab. Entonces, hay que salir de ahí en el nombre de Jesús. Y hay que renunciar a toda altivez. ¿Por qué? Porque el altivo no busca a Dios. Salmo 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Oiga bien, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Entonces hay cristianos que están estancados porque la misma altivez hace que no busquen a Dios. No busquen a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Se les olvida que tienen que ir al culto, se les olvida que tienen que orar, se les olvida que tienen que leer la palabra, se les olvida que tienen que pensar en Dios, se les olvida que tienen que entregar su mente, su corazón al Señor. Entonces, cuando hay altivez, dice que el altivo no busca a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, ese es un problema muy serio porque el altivo, ¿verdad?, siempre va a vivir engañado, creyendo de que es cristiano, pero no busca a Dios, ¿verdad? No busca a Dios. Y tú sabes cuando estás buscando a Dios y tú sabes cuando no estás buscando a Dios. Tú sabes cuando estás mal con Dios y cuando estás bien con el Señor. Entonces, pero muchas veces nos damos cuenta que no estamos buscando a Dios y no nos importa, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos buscando a Dios, pero no actuamos por buscarlo, porque hay una altivez que no nos deja buscar a Dios. Hay una altivez que muchas veces no te deja buscar al Señor. Entonces, esta es la posición del altivo, ¿verdad? Que no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aleluya. Y qué bonito es buscar a Dios, qué bonito es buscar la presencia del Señor, qué bonito es buscar el rostro del Señor, qué bonito es llenarse la presencia del Señor. Pero muchos por la altivez no son llenos, ¿verdad? Muchos por la altivez no quieren doblegarse ante Dios, porque la misma altivez se opone a que busquen del Señor. Entonces, la altivez va a traer consecuencias, ¿verdad? Una de las consecuencias que trae la altivez es el abatimiento. Dice Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Mire qué tremendo. Dice, la altivez del hombre, la altivez de los ojos del hombre será abatida. O sea que el que es altivo va a estar abatido cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque la misma altivez va a jalar todo eso, va a jalar toda esa atmósfera. Es una atmósfera de abatimiento, de aflicción, de tribulación. Siempre la persona altiva va a estar en problemas. Siempre la persona altiva va a estar rodeada de cosas malas, porque la altivez es como un imán que va a traer todo lo malo, va a traer las vibras malas, las vibras de las tinieblas. Entonces no nos conviene, hermanos, ser altivos. No nos conviene tener altivez en nuestro corazón, porque el altivo no le da la gloria a Dios, sino que se da la gloria a sí mismo. Amén. Entonces, ¿por qué vienen los abatimientos? ¿Por qué vienen tantas pruebas? A veces vienen por la misma altivez que hay en el corazón. A veces vienen tantas pruebas, tantas batallas, por la misma altivez que hay en el corazón. Porque dice que la altivez, dice que atrae abatimiento. Entonces hay abatimientos que vienen, ¿verdad? Hay serie de problemas que vienen por la misma altivez que los está atrayendo,
¿verdad? Los está atrayendo. Entonces, es de discernir, ¿verdad? Y meditar. Aleluya, porque hay personas que hablan con altivez también. Isaías 9:9. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. O sea, hay gente que habla con altivez, hablan prepotentes, hablan arrogantes, hablan con una tremenda altivez. Y entonces Dios no puede recibir esas palabras, Dios no puede bendecirte, Dios no puede prosperarte, Dios no puede abrir puertas, porque a veces se habla con altivez, a veces se habla con una altivez tremenda. Entonces, tienes que discernir cómo hablas, con qué actitud, ¿verdad? Con actitud de gloriarte, con actitud de darte a ti mismo la gloria, con actitud de cosas vanas, con actitud de jactancia. Amén. Uno tiene que hablar con humildad, decirle: Señor, por tu gracia y por tu misericordia he llegado hasta aquí, porque tu gracia y tu misericordia me lo ha permitido. Entonces, tu corazón no se daña para hablar con altivez. Así que en el nombre de Jesús tenemos un gran trabajo. Dice: derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que derribar? Tenemos que derribar argumentos, tenemos que derribar la altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de Dios. O sea, es una estructura paralela, la altivez, porque la altivez también tiene conocimiento, pero debe prevalecer el conocimiento de Dios. Y dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, si tú quieres en esta hora entregarle toda altivez al Señor, dile: Padre, yo te entrego toda altivez, yo no quiero estar estancado, yo no quiero estar, Señor, estancado, quiero crecer, quiero avanzar, quiero florecer, quiero ir de gloria en gloria, quiero ser productivo, quiero arrebatar bendiciones, quiero conquistar, quiero avanzar, quiero tomar mi bendición. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, un efecto de productividad, de expansión, de multiplicación, porque Dios te quiere bendecir, pero muchas veces no te bendice porque hay altivez en tu corazón o hay altivez en tu vida que necesitas salir en el nombre de Jesús para que la gloria de Dios se manifieste a tu vida. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que toda altivez sale de nuestro corazón, que toda altivez se va fuera de nuestra vida, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y que permítenos, Señor, poder ir de gloria en gloria, Señor, en humildad, en sencillez, Padre, apegándonos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya edificado tu vida. Dios te bendiga.